Del 100% de casos de casación, vemos el expediente no menos del 10%. Lo demás no, la misma sentencia. Muchas veces la Corte Suprema en el auto de calificación declara inadmisible, pero igual desarrolla cuestiones de fondo. ¿No se supone que este auto de calificación se limita a ver solamente la forma? Oye, ¿dónde está la pericia? ¿Dónde está? No hay nada. Y eso, para decir eso, si hay pericia o no hay pericia, ¿qué debo de hacer? Y si ver si lo que dijo el juez dice, la pericia concluyó A, y el recurrente dice, no, no fue A, dijo B. ¿Qué hay que hacer? Debida motivación. ¿Qué es eso? ¿Cómo que debida? ¿Qué es lo indebido? Eso no se puede, eso no es asible, ¿ya? Eso no es asible. Incluso esa casación habla de la posibilidad que se lleve a cabo la audiencia sin la presencia de las partes. Violando la ley, no es un absurdo. No, no tiene ningún sentido. ¿Qué tal, amigos de Alerta Informativa? Sean bienvenidos a esta entrevista. Nos encontramos el día de hoy en el despacho del juez supremo César San Martín Castro. En primer lugar, profesor, agradecerle por su tiempo en su ocupada agenda. Y el día de hoy vamos a conversar sobre el recurso de casación, recurso que usted día a día, su jornada laboral como magistrado, tiene a bien revisar. Bienvenido, profesor. Muchas gracias y a sus órdenes. ¿Cuál es la finalidad del recurso de casación, teniendo en cuenta su origen y evolución histórica? Bueno, siempre la finalidad del recurso es afirmar el ius constitutionis, o sea, el interés general de la ley. Y por eso es que este recurso está guiado al cumplimiento del valor superior de la seguridad jurídica y a la afirmación del principio de derecho de igualdad ante la ley. Y por eso es que además en esa línea las funciones del recurso están vinculados a la nomofilaquia o a la nomofilaxis en el sentido de lograr la interpretación más socialmente aceptable, como dice Bulliin, de la ley y a su vez generar una uniformización de la jurisprudencia, de la interpretación y aplicación del derecho objetivo. ¿Cómo es que la casación cumple con esta función nomofiláctica de control de legalidad y unificadora de generar predictibilidad si la misma Corte Suprema a veces emite pronunciamientos ciertamente contradictorios? Por ejemplo, en la negociación incompatible hay casaciones que habilitan de que pueda ser punible el cómplice, pese a que es un delito unilateral, y también hay otras casaciones que no. Igualito en la discusión de evaluar tipicidad en audiencia de prisión preventiva. ¿Qué hace la Corte Suprema o qué criterio utiliza cuando a la sala llega el Ministerio Público citando casaciones que favorecen su postura y llega la defensa también con casaciones que también favorecen su postura? A ver, la nomofilaquia es, por cierto, la orientación y la línea que debe de imponer el Tribunal Supremo. Eso es algo fundamental. El derecho es vivo y tiene, por tanto, una evolución y tiene, por tanto, una perspectiva plural que en cada caso concreto debe de ser interpretado y aplicado de la mejor forma posible. El objetivo final de lograr una sola interpretación es eso, un objetivo con una orientación teleológica. Pero desde luego eso no quita las diferentes opiniones y que en momentos determinados existan fallos objetivamente divergentes. No se trata de que no haya divergencia, se trata de que en la evolución, a partir de decisiones que ya se han dictado, ir revisando, ir reexaminando y por tanto dar las soluciones más idóneas.
Evidentemente, lo que se presta de modo más importante a la nomofilaquia y por tanto a la generación de una doctrina uniforme es la ley material o la ley sustancial. Mucho más difícil, por supuesto, tiene que ver con la ley procesal y sobre todo con la valoración de la prueba y con los criterios que tienen que ver con la motivación de la sentencia. Sin embargo, hay corrientes dogmáticas que imprimen su influencia en cada decisión y por tanto no puede ser ajeno que uno dicta una resolución a partir de una concepción dogmática y luego otros a partir de otras decisiones. Últimamente usted que me ha planteado el delito de negociación incompatible, primero este es un delito preparatorio, por tanto, y que está en función a tutela de normas de flanqueo, punto. Y eso no quita que pueda haber, por su propia naturaleza de las cosas, complicidades. Eso, y que puedan intervenir, y sobre todo cuando se trata del Estado, en procesos licitarios o procesos de contratación pública, la intervención a partir de los roles competenciales de múltiples funcionarios. Y no se puede partir de un prurito, eso lo tenemos ya claro, de que no puede haber complicidad. No, claro que puede haberlo. Lo que hay que diferenciar es entre negociación incompatible y colusión, que es otra cosa, que supone encuentro. No supone esto la negociación incompatible. Y estamos advirtiendo que los tribunales y las fiscalías están trabajando confundiendo dramáticamente un delito preparatorio con un delito ya construido bilateral, que es el delito de colusión, que es patente los errores que son graves porque generan impunidad. Queda clara la función nomofiláctica y una función unificadora que tiene la casación, profesor. Pero me quepa ahí la duda de cómo resuelve la Corte Suprema cuando el Ministerio Público llega con unas casaciones que bien dicen de que si es punible la complicidad en el delito de negociación incompatible, llega la defensa técnica y también tiene casaciones que respaldan la postura de que no, la negociación compatible es un delito unilateral, no es punible la complicidad. Fíjense ustedes, desde luego el objetivo o la idea de la casación, como decía Calamandrei, que está integrada por un recurso y por un aspecto orgánico que es el Tribunal Supremo, no es algo estático. Las cortes, las salas varían, su personal cambia, los acentos, las inquietudes, las valoraciones, las líneas dogmáticas que son plurales, hacen carne en cada juez. Obviamente, lo trascendente es que en el tiempo, en el más largo tiempo posible, uno debe garantizar uniformidad. Eso es lo más importante. Sin embargo, primero, un tema metodológico. No porque uno cita y dice que tal casación tiene determinado sentido, eso es correcto. A veces son citas incorrectas. Yo digo, muchas veces eso sucede. Pero en otros casos, más allá de las citas jurisprudenciales, se da un cambio de perspectiva. Y como he dicho, depende de qué línea dogmática uno siga, ¿no?
Porque estos temas que tú me planteas son puramente dogmáticos, ¿no? Puramente dogmáticos. Y depende de la sensibilidad y la opción. Como igualmente uno tiene un concepto de dolo solamente cognitivo y otros un dolo que también incorpora la voluntad, ¿no es cierto? Esta concepción, cada una tiene diferentes consecuencias. Entonces eso es un tema que está allí, el debate está planteado, ¿no es cierto? Así como ahora se habla de lesa humanidad, ¿no es cierto? Y el tema de la aplicación de la ley en el tiempo, etcétera, ¿no? Y unos creen tontamente de que la lesa humanidad hay que verlo desde el Estatuto de la Corte de Roma. Y eso no es cierto. Esas leyes se han generado hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea que desde ahí hay que verlo. Pero en fin, son, como digo, sensibilidades, ¿no? Luca Pasanante, en el libro La casación hoy, 100 años después de Calamandrei, señala que la función nomofiláctica hoy en día, en la puridad, como lo entendió Calamandrei, está en crisis, está cayendo en lo obsoleto, porque la función del juez de mero silogizador, de algún modo u otro, disecaría el derecho vivo, no permitiría adaptar al derecho a las nuevas necesidades, a la nueva realidad social. ¿Qué opinión le merece esta crítica del profesor Pasanante? No. La nomofilaxis lo que tiene es un sentido claro. Y como dice Gurillen, es la interpretación social más aceptable. No hay una sola verdad, no hay una sola interpretación, no hay una sola concepción del derecho. Claro, eso genera desde luego tensiones y genera disparidad en determinadas situaciones. Pero es el precio que tenemos que pagar por la evolución del derecho. Y sobre todo hay un tema que es importante, y mi maestro Hurtado Pozo siempre lo ha destacado. No solamente es lo lógico jurídico, sino los valores, la ideología. Y esto es lo que hace y hacen los cambios. La dogmática creativa, la dogmática de referencia, de cambio, está ahí presente, y los debates contemporáneos en filosofía del derecho van en ese ángulo. En consecuencia, no hay por qué asustarse, ni hay por qué negar a lo que fue. Ahora, una cosa es asumir acríticamente o atemporalmente la casación desde que se fundó formalmente, y otra cosa es verla en su evolución y en su contexto, y en la evolución según los países. Por tanto, ese es un tema que tenemos presente e insisto mucho. Por eso es que se requiere que el juez de casación tenga especiales cualidades de conocimiento del derecho, cualidades de manejar mucho las técnicas de interpretación, tener un gran sentido de perspectiva humanista e interdisciplinar. Ello es lo que enriquece las decisiones. Ello es lo que te da un perfil. E insisto también, que yo uno mucho lo político también, acendrados criterios democráticos. Y eso también genera un perfil y genera una pauta de cómo han de resolverse los casos. No es lo mismo un juez conservador que un juez liberal, que un juez progresista. Hay diferencias. Y esas tensiones, que muchas veces se resuelven armónicamente, se expresan en el correr de las decisiones de los tribunales supremos. En su experiencia como juez supremo, ¿cuáles son las principales causas de inadmisibilidad que se presentan en el día a día en el recurso de casación? Fíjense, si bien el recurso de casación nació en 1790, en el Perú se afirmó muchísimo, primero con las constituciones del 79 y luego con la del 93. Y recién la casación penal
se desarrolló y se afirmó en el Código de 2004. Por tanto, para el Perú es un recurso joven. Esa juventud y unido a esa gran historia que tiene en el derecho eurocontinental, sobre todo en el civil law, hace que tengamos que asumir esas enseñanzas, esa cultura de la casación, y esto es lo que en un momento, en un espacio temporal en la que la educación legal es muy baja, hemos descendido muchísimo en capacidad, en enseñanza del derecho y en buenos profesionales. Eso está claro. La crisis del Perú tiene una explicación allí también. Eso hace que no se conozca, y como nunca hemos tenido casación antes, automáticamente hacemos casación como si fuese una tercera o una segunda apelación. Y que en el proceso más nos concentremos siendo fatistas, o sea, en el hecho, ergo en la prueba. Y no tenemos clara conciencia de cuál es la diferencia respecto del hecho en la apelación y en la casación. Y por ello es que cerca del 70% de los casos los rechazamos de plano porque confunden apelación con casación y porque además no detallan las infracciones normativas, y también, como quiera que existe una casación constitucional, o sea, una inobservancia de precepto constitucional, o siguiendo nos hemos colocado la expresión garantías constitucionales, que es expresión argentina, pero que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, como toda norma constitucional es genérica, vaga, porosa por sí misma, tú no puedes decir se violó el debido proceso. No, eso es insuficiente. El debido proceso es un derecho de derechos. ¿Qué derecho de la garantía del debido proceso es la que se ha vulnerado, la que se ha inobservado? ¿Cuál? Igual, tutela procesal o tutela, se dice lo mejor es tutela judicial, que eso, así dice la Constitución, ¿no? En España dicen tutela judicial efectiva, lo que es un pleonasmo. Toda tutela tiene que ser efectiva, si no es tutela. Pero bueno, igual es un derecho de derechos. Y en fin, igualmente, se violó el principio de legalidad penal. ¿Cuál? Y muchos no diferencian legalidad penal de tipicidad. No diferencia. Y por eso falta de conocimiento acerca de las precisiones que tiene cada garantía genérica, sobre todo, es que se producen los problemas. Y además hay una cosa que creo yo es importante. La casación, el juez de casación, no se va a preocupar si la motivación es legalmente correcta. No. O sea, no se va al sentido del fallo. No le importa. Lo que le importa es si hay una infracción normativa. Eso es lo que le importa. Porque uno puede estar bien absuelto o mal absuelto, pero lo que me importa es cómo, qué ha pasado, ¿no? Y yo no voy al tema de si es justa o injusta. Eso no, ese es el tema de la apelación, no es el tema de la casación. Nosotros vemos seguridad jurídica, no justicia material. Goldsmith planteaba la base de que ecológica, ¿no? Eso no es exacto, eso no es cierto, porque eso te genera una confusión con la apelación, ¿no? Entonces, esos desconocimientos, esa falta de precisión, esa falta de información, genera estos grandes rechazos, ¿no? También muchos repiten, hay una expresión que el Tribunal Constitucional ha dicho y ha contribuido a la confusión, debida motivación. ¿Qué es eso? ¿Cómo que debida?
¿Qué es lo indebido? Eso no se puede, eso no es asible, ¿ya? Eso no es asible. O motivación defectuosa o no defectuosa. Punto. Y la motivación defectuosa tiene 9 ítems, por lo menos, 9 ítems, ¿no es cierto? Motivación omitida. Pero ese es de laboratorio. De la parte expositiva paso a la parte resolutiva. Eso no hay. La incompleta. Cuando hay una parte de la decisión que no se motiva, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser sobre la medición de la pena, o puede ser sobre, por ejemplo, se ha planteado una exención de responsabilidad. Eso no se motiva, esa es incompleta. Diferente es la insuficiente. Es cuando el razonamiento que concluye es un razonamiento que no tiene el rigor, la coherencia para justificarse en sí mismo. Eso es insuficiencia. Luego viene la motivación impertinente. Motiva lo que no es del caso motivar. Luego viene la motivación falseada. Tergiversa lo que dice un medio de prueba, ¿no es cierto? La fabulada es cuando inventa. Esto ahora muchos aprenden por qué, cuando el copy pega, ¿no?, de otras ejecutores. Entonces dicen, este testigo no existe, se estiré en otro proceso. Eso pasa, ojo, muy a menudo, muy a menudo. Luego la motivación contradictoria. ¿Se probó o no se probó? El delito de noción incompatible es preparatorio y no lo es. ¿No? Digo cosas absurdas, ¿no? Pero hemos visto muchos casos de que se probó y luego no se probó. La hipotética. Ustedes saben que una motivación y una sentencia debe de ser concluyente. Lo contrario a lo concluyente es lo hipotético. Parecería, podría, tal vez, sería, ¿no? He visto muchas sentencias así. Ahí hemos anulado porque hay un problema de motivación hipotética. Y finalmente, que es la más compleja, que es la motivación irracional, que violenta la ley de la lógica. Nosotros tenemos un supuesto, un motivo causal de casación copiada del Código Procesal Penal italiano, ¿no es cierto? Ausencia o ilogicidad de la motivación. Pero ese es de la motivación, dice la intratextual, no la extratextual. Extratextual es cuando, como le digo, hay que ver las actuaciones, ¿no? El testigo dijo A, dijo B, o cuando hay una prueba decisiva que se ha omitido. Oye, ¿dónde está la pericia? ¿Dónde está? No hay nada. Y eso, para decir eso, si hay pericia o no hay pericia, ¿qué debo de hacer? Y si ver si lo que dijo el juez dice, la pericia concluyó A, y el recurrente dice, no fue A, dijo B, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a la pericia, ¿no es cierto? Y la motivación intratextual es casualmente donde uno ve en sí mismo, porque se entiende que una sentencia debe ser lítero suficiente, ¿no? Fíjense ustedes, del 100% de casos de casación, vemos el expediente no menos del 10%. Lo demás no, la misma sentencia. La misma sentencia. Y claro, vulnerar las leyes de la lógica, el tercero excluido, todas ellas, ¿no es cierto? Todas ellas. Sobre todo es muy importante la máxima de la experiencia, ¿no? Se acaba de publicar un trabajo que fue el trabajo inicial auroral en ese entonces muy joven, el profesor se me ha ido el apellido italiano sobre los hechos en el derecho, ¿no? Este profesor italiano, bueno, ahorita me viene el nombre, sobre la máxima experiencia, que es de Stein, ¿no es cierto? Stein el que trabajó eso. Pero luego hay toda una revaloración de las máximas, también de las reglas científicas, ¿no? Si la ADN dice que esto es así,
Tú no puedes decir porque el testigo me dijo, yo no creo lo que dice el ADN. Es una apreciación anticientífica, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí van los temas que puedo observar y que merecen rechazos liminares. Al inicio de esta extensa respuesta, usted señaló que más del 70% de casaciones son rechazadas. ¿Cuáles son los filtros, el tamizaje, todo el trámite procedimental por el que pasa este recurso? Porque nos están viendo muchos litigantes, muchos fiscales. Quieren saber por qué motivos se suelen rechazar estas casaciones, pero ¿cuáles son todos esos filtros también? La inadmisibilidad, nosotros rechazamos básicamente por un dato que son los recursos que son vacuos, vacíos, que no tienen sustancia casacional, como le digo, como si fuese apelación, ¿no es cierto? ¿No? O también cuando su argumentación y el tema que plantea es un tema que ya está decidido, es un tema que ya es obvio, que ya hay una firme y sólida línea jurisprudencial en la que no existe ni ha justificado que esa línea debe cambiarse en determinados términos. Generalmente en esa línea es que rechazamos. Y además hay un sentido más amplio, ¿no? Y esto hemos seguido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dice que uno puede rechazar de plano un recurso cuando no tiene ningún supuesto, ninguna base de prosperibilidad ulterior. No dice nada. Dice, claro, formalmente cumple, pero en sí mismo no tiene sustancia. De plano rechazamos, ¿no? La idea es, cuanto menos temas de fondo, es mejor porque nos permite dedicarnos con más calma y con más sentido de tiempo a los casos que merecen, ¿no? Si no, vamos, el gran problema es la cantidad de causas. Y la cantidad de causas, decía, es inversamente proporcional a la capacidad de resolver y a la uniformidad. Muchas causas conducen es un atentado contra la nomofilaquia y la uniformidad. Creo que ese es Michele Tarufo, el que me estaba olvidando. Michele Tarufo decía eso, ¿no? En el Vértice Ambiguo, uno de sus libros muy importantes. Muchas veces la Corte Suprema en el auto de calificación declara inadmisible, pero igual desarrolla cuestiones de fondo. ¿No se supone que este auto de calificación se limita a ver solamente la forma? Cuando el hecho, cuando el planteamiento, el tema, el objeto que plantea el recurso no tiene sentido de prosperibilidad, que no va a prosperar, hacemos esa adición. Dicen, ¿sabes qué? Esto ya así es, así que ya no tiene sentido meterme en este tema, ¿no? Es un rechazo que se llama en doctrina por economía procesal. Debemos ser más cautos, más en esto, pero como le digo, tiene ese sentido, ¿no? Por eso es que estamos amparados en esta jurisprudencia internacional, ¿no? Y en caso de inadmisión del recurso, ¿qué consejo le daría a quien desea plantear un recurso de queja exitoso? El recurso de queja es lo que se llama un recurso accesorio, es un recurso meramente instrumental que permite analizar, revisar si la desestimación de un recurso por el tribunal acuo ha sido correcta. Punto. Y por consiguiente, la idea es que, como en Perú, en el código, quien califica en primer lugar el recurso es el juez acuo, el juez que dictó la sentencia impugnada, el principio es que se debe de analizar a partir de los presupuestos procesales que determinan. Nosotros seguimos en esta onda, no el modelo del Código Procesal Civil, que es italiano, sino el modelo alemán. Todo es inadmisible, no existe eso de improcedencia. No es que haya error,
diferente perspectiva jurídica, diferente fuente. ¿Ya? Entonces, ustedes se equivocan un momentito, no nos equivocamos, diferente fuente. Muy bien. Entonces, la admisión es un control formal, ¿no es cierto? Ver, primero, desde el punto de vista objetivo, si la resolución es una de las permitidas por la ley. Mucho he visto que dicen, amparo mi recurso en el artículo 139.6, creo que es, ¿no?, de pluralidad de la instancia, o 5, 6, no me acuerdo. Con eso no me dicen nada, porque el principio es que solamente se admiten los recursos expresamente previstos por la ley y el recurso que la ley prevé y respecto de la parte que autoriza. Esa es la idea, ¿no es cierto? Entonces tienen que decirme qué norma es, qué norma, al amparo de qué norma procesal ordinaria es que usted plantea el recurso. En segundo lugar, es el llamado presupuesto subjetivo. ¿Cuál es el subjetivo? Gravamen, que es un concepto formal, ¿no es cierto? Formal. Entre lo que pido y lo que me dan, esa diferencia es el gravamen. Punto. Luego, los presupuestos de forma. Lugar, ante qué órgano se interpone. Tiempo, plazo, que es un requisito de, es un presupuesto, es un supuesto de caducidad. Pasó un día, ya qué pena, pues, ¿no? Y luego de modo, ¿no? Por escrito, y luego motivado o no motivado. Punto. Y tienes que plantear la pretensión. Los que hacen penal generalmente no han estudiado derecho procesal civil, son muy bajos en eso. Y no saben lo que es causa petendi, causa de pedir, y no saben lo que es petición o petitum. La causa de pedir es la razón jurídica por la cual se plantea el recurso, que en la casación está indicada por los causales de casación. Y petitum es lo que se pide. ¿Qué pretensión es? ¿Qué petición es, revocatoria o anulatoria? Es todo un tema, ¿no es cierto? Eso no se hace. Y nosotros tenemos que ver todo eso. Cuando vemos un recurso de queja contra una denegación, vemos todo eso. Y revisamos. Generalmente, los supuestos de queja más comunes que vemos es, por un lado, que contra resoluciones expresamente recurribles y resoluciones que están invocadas en función a la cuantía del delito, que es lo que se llama la summa poena. Y en civil es la summa constitutionis, lo que se fija. Fíjese, lo que uno plantea es para lo penal y lo que el tribunal fija es en lo civil. Diferente concepción, ¿no es cierto? Todo esto es lo que tenemos que analizar, eso es lo que vemos esos errores. Además, a veces los tribunales superiores se meten en lo que no pueden hacer. Por ejemplo, en determinar si hay los dos supuestos, ¿no?, que carece de contenido casacional o que ya hay decisiones iguales ya hay jurisprudencia consolidada en la materia. Eso es lo que siempre vemos, ¿no?, generalmente. La casación se caracteriza por revisar exclusivamente la quaestio iuris, la correcta aplicación del derecho. Sin embargo, excepcionalmente, se plantea que se puedan controlar los hechos en casación. ¿Cómo hacerlo sin convertir a la casación en una tercera instancia? Cuando se trata de vicios materiales, hay un vicio in judicando in iure sobre la ley penal material y hay un vicio in judicando in facto sobre, no el hecho, sino la prueba del hecho. En casación lo que vemos no es
no se realiza una nueva valoración o examen del material probatorio. No. Lo que analizamos es sencillamente si el derecho probatorio, las normas o los preceptos de derecho probatorio han sido interpretados o aplicados correctamente. Ahí está la diferencia. No vemos el contenido de una declaración. Vemos si esa prueba o ese medio de prueba es lícito o ilícito. Vemos si en la actuación de la prueba, del medio de prueba, se ha producido alguna ilegalidad que viole garantías. Vemos si se ha vulnerado groseramente o patentemente la forma de cómo se ha trabajado la prueba por indicios, ¿no es cierto? Vemos cosas muy concretas, pero de la mano de una norma, de un precepto que preside, ya sea un precepto jurídico como un precepto epistémico, como es la logicidad de la sentencia, ¿no? Desde los preceptos. Ahí es, por eso es que decimos que la casación tiene que ver con infracciones, con transgresiones a la ley. Está la ley procesal, que es otra cosa, está la ley material y está la ley que tiene que ver con el derecho probatorio, de cómo se constituyen y se declaran los hechos. No los declaramos nosotros, sino decimos si en esa declaración se ha hecho vulnerándose X o Z precepto. Por eso que siempre yo pregunto en los informes, ¿qué precepto dice usted que se ha vulnerado? Me empiezan a hablar una serie de cosas, ya está muerto. Si no me sabe responder, ya está muerto. Yo no me voy a fijar, uy, ¿verdad? Qué injusticia. No. Para eso no me llaman. Me llaman para afirmar la ley. En la casación 389-2014 San Martín se desarrolla la casación de oficio. Ahí la Corte declara inadmisible el recurso para el actor civil, sin embargo, de oficio declara bien concedida para desarrollar doctrina jurisprudencial. La casación de oficio como tal considera, no vulnera el principio dispositivo, tanto en apelato cuanto... Es ilegal y ya la hemos desestimado. Es ilegal porque no responde a la naturaleza. ¿Qué es el recurso? Es una garantía. ¿Para quién? Para el justiciable. ¿Quién define el recurso? El justiciable. Si el juez define y dice, esto voy a ver, ¿dónde está la imparcialidad? No. Eso lo hemos rechazado, me pareció un absurdo. Y desde, por lo menos quien habla, desde el primer momento en que salió esa malhadada jurisprudencia ya protestó y desde luego ahora es uniforme que nunca se hace ni se admite casación de oficio. Incluso esa casación habla de la posibilidad que se lleve a cabo la audiencia sin la presencia de las partes. Violando la ley, ¿no? Es un absurdo. No tiene ningún sentido. Por último, profesor, reiterarle el agradecimiento por su valioso tiempo. Ha sido una entrevista muy productiva. Estoy seguro quien vea la entrevista se va a llevar mucho aprendizaje, mucha sustancia. Para cerrar, ¿cómo ve César San Martín la Corte Suprema de aquí a 20 años? Primero, hay un requisito o un presupuesto. Supervivencia, afirmación y desarrollo del sistema democrático. Sin democracia viva, consolidada, sin un Estado constitucional fuerte, si eso como presupuesto no se da, veo sencillamente una calamidad. Pero si se logra consolidar el Estado de Derecho, el Estado constitucional, si se cumplen
los grandes principios que informan a la jurisdicción. Y ustedes saben que el valor fundamental, rector, primario, es la independencia judicial. Todo aquello, todas aquellas técnicas, todas aquellas pautas jurídicas que reafirmen, consoliden y desarrollen la independencia, si se aplican creativamente y desde la pluralidad, porque eso también es democracia, después es pluralidad, pueden hacer que los jueces supremos tengan la virtud, el empoderamiento para poder ser un pilar en la garantía de los derechos y que la litigiosidad tenga un desarrollo sano y que finalmente pueda cumplirse ese gran dogma democrático que es la primacía de la ley, gobierno de leyes y no de hombres. Eso, pero como digo, depende de lo anterior. Hay en la Suprema todavía gente muy hábil, pero desde luego de aquí a 20 años van a ser, me inclino, todos rostros nuevos. Y yo digo, esto depende de qué pasa en el año 1, en el 2, en el 3 y etcétera. ¿Qué pasa? ¿El país supera su crisis institucional? ¿El país consolida un sistema estable? ¿El país afirma su desarrollo social, económico, cultural y político? Si eso se hace, veo las cosas radiantes. Si no se hace, veo de que mejor apagamos la luz y nos vamos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, amigos del Arte Informativo. Tengan todos muy buenas tardes.